Hoy toca hablar sobre equilibrio estático y cálculo de esfuerzos y equilibrio de la rebanada. El equilibrio estático y cálculo de esfuerzos, básicamente, sobre todo equilibrio estático, es un recordatorio de mecánica y los conceptos de esfuerzo sí serían ya, digamos, algo nuevo. ¿Vale? Bien. Cuando un sólido rígido está en equilibrio, pues cumple, o digamos la condición suficiente para que un sólido rígido esté en equilibrio es que cumpla las ecuaciones de equilibrio, que son dos ecuaciones vectoriales, ¿vale? Sería la sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de momentos igual a 0, ¿vale? Digamos que la condición necesaria y suficiente para que un sólido se encuentre en equilibrio es que se cumplan las siguientes ecuaciones vectoriales. ¿Vale? Sumatoria de fuerzas vector igual a 0. Veis que el símbolo de vector lo pongo debajo con una rayita, ¿vale? Y sumatoria de momentos respecto de un punto cualquiera O igual a 0. Sería la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿no? El punto O, por supuesto, puede ser cualquiera del espacio, ¿vale? El punto O puede ser cualquiera porque, según la ecuación de cambio de momentos, si yo quiero calcular el momento en un punto distinto que sea el O', por ejemplo, aplicaría la ecuación de cambio de momentos que me dice que sumatoria o el momento resultante en O es igual al en O' es igual al momento resultante en O más el vector que va de O' a O por producto vectorial la resultante, que es la sumatoria de fuerzas. Ahora bien, como según la ecuación 1 la sumatoria de fuerzas es 0, lo que queda es que el momento en O' es igual al momento en O. O sea que el momento es constante y da igual dónde se calcule. Por tanto, si es 0 en un punto, pues ya es 0 en cualquier punto del espacio. Bien, esas dos ecuaciones vectoriales en 3D arrojan 6 ecuaciones escalares. Las típicas se escribirían así: sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0. Estas, digamos, vendrían de la ecuación 1. De la ecuación 2, pues tendríamos que sumatoria de momentos en el punto O proyectado en el eje X, estamos hablando del momento áxico, es 0, sumatoria de momentos en O respecto al eje Y 0 y sumatoria de momentos en O componente Z 0, ¿vale? Como veis, tenemos 6 ecuaciones escalares. ¿Vale?
6 ecuaciones escalares. Lo habitual para lo que nosotros usaremos en los problemas serán 2 dimensiones, ¿vale? 2D, con lo cual nos vamos a ahorrar la mitad de las ecuaciones, ¿vale? En 2D, pues suponiendo que el plano de trabajo de 2D es el plano XY, pues tenemos, de las 3 primeras nos quedan 2, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Y de momento solo nos queda la última, porque el momento contenido en el plano del trabajo es el momento mz, ¿vale? Es el momento cuyo vector es perpendicular al plano de trabajo, es el que actúa en nuestro plano de trabajo IX, ¿vale? Entonces quedaría solamente sumatoria de momentos respecto del eje Z. Cuando estamos en 2D, como el eje Z es el único que tiene momentos, pues se suele quitar. Directamente se pone sumatoria de momentos respecto a O igual a 0. Y ya entendemos que es respecto del eje Z. En total, como veis, tenemos 3, en este caso 3 ecuaciones escalares. ¿Vale? Bueno, por supuesto, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo que nos ayude a explicar un poco sobre ecuaciones adicionales y ecuaciones independientes. Supongamos que tenemos esta viga de longitud L, al igual que está en el libro. Este sería el apoyo A, este el B. Tenemos una carga P hacia abajo que dista una distancia A del apoyo A, ¿vale? Bien, para calcular, por ejemplo, las reacciones, ¿qué hacemos? Pues lo recordaréis de mecánica. En primer lugar, se representa el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Representamos el diagrama de cuerpo libre, que consiste en quitar los apoyos y sustituirlos por las reacciones que pueden provocar, además de poner las acciones. Tenemos aquí P, tenemos la distancia A, y aquí pues tenemos las posibles reacciones R1, R2 y R3, ¿vale? Bueno, la aplicación de las ecuaciones de equilibrio ya es inmediata, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos sumatoria de fuerzas según el eje X, suponiendo que el eje X sea el horizontal, igual a 0, pues rápidamente se obtiene que R3 vale 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0, esto implica que, bueno, considerando las fuerzas positivas hacia arriba y las negativas, por tanto, hacia abajo, pues sería R1 más R2 menos P, que va hacia abajo, igual a 0. De esta ecuación, como veis, no podemos despejar a priori ninguna reacción. Tenemos que dejarla ahí a la espera de tener otra más. Y la última sería sumatoria de momentos, bueno, pues respecto a un punto cualquiera, ¿no? Intentad siempre coger el punto que os quite más fuerzas, ¿vale? Porque os saldrá la ecuación un poco antes. En este caso, por ejemplo, si cogemos aquí el punto A, pues está claro que quita R1 y R3. Sumatoria de momentos en A igual a 0 implica que, bien, para tomar momentos, respecto del punto A,
tenemos que R2 provoca un momento, que fijaros que es contrario a las agujas del reloj respecto a A, por tanto es positivo. Entonces sería R2 por el brazo. El brazo es la línea, la distancia de A a la línea de acción de R2, o sea, es L. Esto significa que esto es R2 por L. Y ahora, el momento que provoca P, que en este caso es, en el sentido de las agujas del reloj, negativo, y el brazo es A. Por tanto, menos P por A, igual a 0. De aquí podemos despejar R2, que es igual a P por L, a P por A partido por L. ¿Vale? Usando la ecuación previa, pues nos queda que R1 es igual a P menos R2 es igual a P menos P por A partido por L, y esto es igual, pues sería L menos A o P por L menos A partido por L, ¿no? Esa sería la reacción R1, ¿vale? Y ya tendríamos el resultado. O sea, esta vale 0, esto es P por L menos A partido por L, y esta es P por A partido por L. Bien, visto esto, podemos observar que hay una ecuación que ha resultado bastante útil, que es la de momentos. Sumatoria de momentos en A ha resultado útil respecto a la anterior, porque la anterior, la sumatoria de fuerzas en I, no me arrojaba ningún resultado directo, sino que me daba una ecuación que se quedaba a la espera, no estaba desacoplada la ecuación. Sin embargo, la sumatoria de momentos en A es desacoplada, porque directamente me da el resultado de R2. Entonces, se me ocurre lo siguiente: ¿qué pasa si en lugar de plantear sumatoria de momentos en A, planteo sumatoria de momentos en B, siendo B este punto de la derecha? Por supuesto, el problema ya se ha acabado, pero bueno, vamos a ver qué pasaría si planteo esa ecuación. Pues si planteo sumatoria de momentos en B, las fuerzas que provocan momentos son R1, R3 no, bueno, ya sé que es 0, pero aunque no fuese 0, no provoca momento porque su línea de acción pasa por B, R2 tampoco porque está aplicado ahí en B, y sería P, ¿vale? P, el brazo de R1 es L y el brazo de P es L menos A, ¿vale? Entonces ya lo podemos escribir, ¿no? R1 sería un momento negativo y P momento positivo. Vamos a ver, sumatoria de momentos respecto al punto B igual a 0 implica que menos R1 por L menos A más P, esto es por L, perdón, por L más P por L menos A igual a 0. Por tanto, R1 tiene que ser igual a P por L menos A, pasaría negativo, pero como aquí hay un signo menos, divide negativo también, con lo cual queda positivo. Como veis, es el mismo resultado que antes, ¿vale? Entonces, esta ecuación es una ecuación que es linealmente dependiente, esta última, es linealmente dependiente de las anteriores, porque ya nos da una incógnita que conocemos, pero la ventaja que tiene es que nos proporciona una ecuación desacoplada, o sea que podemos directamente calcular una incógnita sin tener que utilizar otras incógnitas, el valor de otra incógnita u otras ecuaciones simultáneas. ¿Veis? Entonces, si yo tuviera que resolver este problema, a lo mejor, en vez de usar el conjunto de ecuaciones que he cogido al principio, preferiría usar el siguiente. Sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0, esto me daba R de R3. Sumatoria
de momentos en A igual a 0, esto me daba R2, y sumatoria de momentos en B igual a 0, que me da R1. ¿Veis? Entonces, esto es un sistema de ecuaciones alternativo al anterior. La ventaja es que me provoca un sistema totalmente desacoplado, ¿vale? Entonces, para el equilibrio no siempre hay que usar dos ecuaciones de fuerzas y una de momentos, sino que podemos usar una de fuerzas y dos de momentos. Incluso también es válido el siguiente sistema: usar tres ecuaciones de momentos. O sea, las ecuaciones de fuerzas siempre se pueden sustituir por ecuaciones de momentos, que son equivalentes, digamos. Sumatoria de momentos en A igual a 0, sumatoria de momentos en B igual a 0, sumatoria de momentos en C igual a 0, y la única condición que deben cumplir A, B y C es que no estén alineados. A, B y C no alineados, porque si no se obtienen tres ecuaciones que no son linealmente independientes, sino que una es linealmente dependiente de las otras dos. Lo podéis comprobar con este ejemplo, ¿vale? ¿Vale? Bueno. ¿Siempre es posible encontrar un sistema desacoplado? Bueno, en un sólido rígido único siempre podemos encontrar un sistema desacoplado, que sería este de aquí, ¿no? El MA, MB, MC. Bien, pero ya abundando en la pregunta, normalmente el problema no es un sólido rígido. Un sólido rígido o un sólido deformable tienen las mismas ecuaciones de equilibrio que son estas. Y son tres al fin y al cabo. Por mucho que nos liemos o que lo hagamos mal, tampoco hay mucho margen, ¿no? Pero ya sabéis de mecánica, o si no, el que lo haya visto antes, que tenemos estructuras formadas por varias barras, por ejemplo, unidas por articulaciones, etcétera. Ahí el equilibrio se puede plantear independientemente en cada una de las barras. Si tuviésemos, por ejemplo, 3 barras, ya son 3 ecuaciones por barra, 3 por 3 son 9. Y os aseguro que plantear un sistema de 9 por 9 no es nada cómodo, ¿vale? Entonces hay que intentar buscar un sistema desacoplado. Bien, a lo mejor no es posible un sistema totalmente desacoplado, pero sí lo más desacoplado posible, para que primero, por ejemplo, pueda calcular una reacción, luego en un siguiente paso con dos ecuaciones calculo dos más, pero voy por escalones. No hago un sistema de 9 por 9 ni de 7 por 7, ¿vale? Entonces, ese sí es uno de los objetivos principales a la hora de hacer problemas. Y claro, y eso se adquiere con la práctica, ¿no? Esa habilidad. Bien. Vamos a pasar a comentar ahora el cálculo de las leyes de fuerzas. Ya las definimos de camino. Cálculo de las leyes de esfuerzos. Por supuesto, en el libro tenéis explicaciones adicionales en este epígrafe que complementa la lectura. Yo voy a intentar, como siempre, ir, bueno, a lo que da tiempo y a lo que considero más importante, pero por supuesto el libro complementa todo esto, ¿vale? Vamos a realizar un croquis muy sencillo de una barra. En este caso vamos a suponer que es aquí una perspectiva libre 3D de la barra. Voy a hacer el planteamiento y la presentación de los esfuerzos en 3D, aunque nosotros en la práctica nos quedaremos casi siempre en 2D, ¿vale? Pero tenemos que saber el concepto, que es igual para 2D que para 3D. Entonces, supongamos que tenemos esta barra de una sección cualquiera, y esta barra es importante, está en equilibrio, ¿vale? Equilibrio. Digamos que este es el diagrama libre.
tenemos todas las acciones y reacciones representadas sobre la barra. Bueno, puede haber cargas puntuales, momentos, como veis, carga distribuida, etc. Y esto está en equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es, de una manera imaginaria, vamos a dividir esta barra en dos partes. ¿Vale? La parte de la izquierda la vamos a llamar parte 1, la parte de la derecha parte 2. ¿Y cómo la vamos a dividir? Por una sección. Os recuerdo que una sección siempre es perpendicular. Una sección es perpendicular siempre a la línea media o directriz, ¿vale?, de la barra. Entonces, imaginemos que este corte, pues, es dado por esa sección. Entonces, a la izquierda hemos dicho parte 1, a la derecha parte 2. Si yo ahora dibujo, por ejemplo, solo la parte 1, ¿qué pasa? Pues que en la parte 1, en principio, solamente aparecerán, bueno, pues de todas las acciones que hay ahí dibujadas, solamente aparecerán 3, ¿no? Las de la izquierda, porque son las que están en la parte 1. Las otras caen fuera. Vamos a intentar dibujar aquí la sección, más o menos, ¿no? Esto es un croquis. Y las acciones que hemos dicho que aparecen, pues son las que hay aquí, ¿no?, en la parte 1, que son esas 3. ¿Vale? Esta es la 1. Bien, pregunto, si la barra completa está en equilibrio y por tanto cumple las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerza, sumatoria de momento igual a 0, ¿eso implica que el croquis de la barra de abajo, que es una parte, estará en equilibrio? Hombre, nosotros queremos que esté en equilibrio, pero si yo hago sumatoria de las fuerzas que aparecen en la parte de abajo, ¿se cumplirán las ecuaciones? No, porque cuando esté sumando fuerzas me van a faltar las de la derecha. Y es mucha casualidad que no poniendo las de la derecha de 0. Entonces, lo lógico es que no estén en equilibrio. Claro, yo sé que eso tiene que estar en equilibrio, pero le falta algo. ¿Qué le falta? La parte de la derecha. Lo que vamos a hacer es introducir el efecto de la parte de la derecha de una manera artificial. Al final, la parte de la derecha lo que hace sobre la izquierda es una resultante de fuerza y una resultante de momentos. Pues lo que voy a hacer es poner esa resultante en la sección de corte. Y me diréis, bueno, esa resultante no la conozco. Vale, pues vamos a ponerla de manera simbólica, sin un valor concreto. Entonces, como voy a poner dos resultantes y el croquis va a salir un poco complejo, voy a dividir la resultante en dos croquis. Uno en la parte de aquí de la izquierda y en la derecha pondré otro, ¿vale? Entonces, digamos, esta es la sección, ¿no? Vamos a ponerla aquí. ¿Vale? La sección que sería esta. Bueno, antes de seguir, importante dibujar el sistema de referencia local. ¿Os acordáis? El eje X, el eje Y y el eje Z. El eje X, aquí el eje Z y el eje Y. Ya digo, el sistema de referencia de la derecha y la sección es simplemente para que el dibujo sea más claro, pero realmente estaría superpuesto, ¿no?, el uno sobre el otro, sería el mismo. Bien. Resultante de fuerzas. Pues bien, la resultante de fuerzas tendrá 3 componentes. Vamos a ver si esto sale más o menos. Aquí, aplicando la regla del paralelogramo, hacemos la composición. Esta sería la componente en Z, esta sería la componente en X y esta sería la componente en Y. Y la suma vectorial de esas 3 componentes, o de esos 3 vectores según los ejes X y Z, me da la resultante R, ¿vale? Y lo mismo con los momentos. El momento
supongamos que tiene una componente en Y hasta aquí, otra componente en X hasta aquí, una componente en Z hasta aquí. Si la sumamos vectorialmente, pues obtenemos esto. Y esta de aquí sería la resultante. Muchas veces los vectores momento los aparecerán en el libro con 2 puntas de flecha y otras veces con una, ¿vale? Significa lo mismo. Os recuerdo que un momento tiene una representación vectorial, ¿vale?, que se complementa con un arco de giro y un sentido. De manera que ese sentido de giro y ese arco es perpendicular al vector del momento. ¿Vale? Bueno, pues estos vectores que hemos dibujado aquí, sus componentes tienen nombre propio. El momento lo vamos a llamar M y sus componentes son las siguientes. R tiene por componentes N, VI y VZ. M tiene por componentes MX, MI y MZ. ¿Vale? Y se denominan esfuerzos. ¿Vale? Esfuerzos. Y el nombre propio son los siguientes. N, que es la componente de la resultante según el eje X, se llama axil. VI y VZ son cortantes. ¿Vale? Y respecto al momento, MX, que es la componente en el eje X del momento, será el momento torsor. Y el momento MI y MZ son el momento flector. Son momentos flectores. ¿Vale? ¿Está claro? Bien, antes de seguir vamos a hacer la siguiente suposición. Me he quedado aquí con el trozo 1. Yo no sé todavía lo que valen estas componentes, pero mi pregunta es ahora, ¿y si ahora me quedo con el trozo 2, que es el de la derecha? ¿Haría un croquis parecido a este? Pregunto, ¿habría alguna relación entre las componentes que he dibujado y las que tendríamos que dibujar del trozo 2? Digamos que tendrían que ser iguales pero opuestas por el principio de acción y reacción. ¿Vale? Bien. Muy bien, pues entonces, visto eso, vamos a la siguiente cuestión. ¿Cómo podemos calcularlas? En principio, como incógnitas escalares tenemos 6, ¿no es verdad? 3 de fuerza y 3 de momento. Hay un conjunto de 6 ecuaciones que ya hemos visto antes, que es precisamente ¿qué? Las ecuaciones de equilibrio. Como esto es un ejemplo 3D, lo único que tenemos que hacer para calcular estas 6 componentes es aplicar el equilibrio. Así de fácil o de difícil. Aplicando las ecuaciones de equilibrio, os recuerdo que estamos en 3D, podemos calcular las 6 componentes. Calculamos los 6 esfuerzos. ¿Vale? Calculamos los 6 esfuerzos. Y ese es el método para calcular el esfuerzo en una sección. Partir, hacer una representación gráfica de uno de los 2 trozos, da igual, y plantear equilibrio. Cuando uno tiene más experiencia en un determinado problema, pues puede que estos pasos los haga mentalmente y no sea necesario hacer el dibujo de un trozo. Pero al principio yo os recomiendo que hagáis el dibujo del trozo, que dibujáis los esfuerzos y que planteáis equilibrio. ¿Vale?
Bueno, yo creo que vamos a, como digo, bueno, en el libro viene todo un poquito más extenso y algunos detalles más, pero vamos a pasar a hacer un ejemplo donde vamos ya en 2D, donde vamos a poder explicar tanto los signos de los esfuerzos y el cómo hacer realmente ya en la práctica ese equilibrio. Calcular y representar las leyes de esfuerzos de la siguiente viga. Calcular y representar las leyes de esfuerzo de la siguiente viga. Pues vamos a poner una viga muy sencilla en la que un único corte, por así decir, es suficiente para calcular las leyes de esfuerzos. Supongamos que se trata de una viga biapoyada, donde tenemos un momento T en el extremo de la derecha, la longitud es L, este sería el extremo A y este el extremo B. En primer lugar, bueno, esto de las leyes de esfuerzo no he dicho todavía lo que es. Hemos dicho lo que es el esfuerzo en una sección determinada. ¿Cuándo se convierte un esfuerzo en ley? Pues cuando lo calculamos de manera genérica. O sea, no calculo el esfuerzo solo en una sección concreta, sino que esa sección concreta le vamos a llamar X. O mejor dicho, es una sección que está a una distancia X. ¿Os acordáis que habíamos definido una coordenada que recorría la directriz? Pues en este caso será la X. Entonces lo que yo voy buscando no es el momento en un punto, ni el axil en un punto, sino en X. Y X varía desde 0 hasta L. Lo veis, ¿no? ¿Vale? X va desde 0 a L. Bien. El primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre de la viga y calcular las reacciones, porque sin ello no puedo luego plantear el equilibrio de una de las partes. Entonces, primero calculamos las reacciones. Y además aquí podemos aplicar lo que hemos visto en el apartado anterior. Llamémosle a esto RA, llamémosle a esto RB, llamémosle a esto T, ¿no?, que es la acción, y aquí una RH. Vamos a intentar ya plantear las ecuaciones para que salgan, como hemos dicho antes, desacopladas. O sea, cada ecuación una incógnita. Aquí, pues facilísimo porque lo acabamos de ver antes, ¿no? Está claro que si hago sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, ¿qué obtengo? Que RH vale 0. ¿Vale? Si quiero calcular ahora, por ejemplo, RA, ¿qué hago? Pues momentos en B. Sumatoria de momentos en B igual a 0, ¿qué obtengo? Pues sería T, que es la fuerza exterior, o mejor dicho, momento exterior, positivo, menos RA por L, igual a 0. Por tanto, RA es igual a T partido por L. ¿Veis? Y ahora, si quiero calcular RB, tomo momentos en A, y obtengo que RB por L, que sería el momento que provoca RB respecto a A, positivo, más T igual a 0. Esto implica que RB es igual a menos T partido por L. O sea, el croquis de las fuerzas del resultado sería aquí T partido por L, aquí hacia abajo T partido por L y el momento T. Siempre es bueno utilizar luego una ecuación adicional, que sabemos que es linealmente dependiente, para hacer una comprobación. Aquí la comprobación es fácil. Si sé que sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser 0, pues basta con mirar y ver que se cumple, porque esta fuerza
es igual a esta y de sentido opuesto. Entonces, se cumple, ¿vale? Bueno, ahora ya sí estamos en condiciones de empezar a calcular las leyes de esfuerzo. En primer lugar, había dicho que la ley se caracteriza porque es una función, o sea, quiero calcular el esfuerzo en un punto genérico. ¿Vale? Pues yo voy a dibujar aquí mi coordenada X y voy a partir por una sección que sea esta, una sección genérica. ¿Vale? Y vamos a ir actuando según habíamos visto antes. Vamos a dibujar los esfuerzos y vamos a plantear equilibrio. Bueno, vamos a partir. Aquí tengo mi trozo de la izquierda, que vamos a llamarle 1. ¿Vale? Así vamos a dibujar con un poquito de espesor. Voy a dejar un hueco muy grande en medio porque tengo que dibujar más cosas. Y en el otro extremo vamos a poner el 2. ¿Vale? Este sería el 1 y este sería el 2. T era el momento exterior y ahora dibujamos las reacciones. T partido por L y esta de aquí, ¿vale? T partido por L. Bien, ahora falta por dibujar los esfuerzos. ¿Vale? Vamos a dibujar en otro color, por ejemplo el verde. Bien, siguiendo el mismo croquis que teníamos antes, bueno, lo que pasa es que ahora al estar en 2D no tengo 3 componentes de fuerza y 3 componentes de momentos, sino que tengo 2 componentes de fuerzas, que son esta, y una componente de momentos, que es la que trabaja en el plano XY. Vamos a ponerle nombres. Este es el axil, N. La componente, según el eje Y, es el vertical, era V. ¿Os acordáis que antes era V sub I? Pero V sub I ya no, en 2D no se le pone el subíndice, porque lo único que hace es consumir, digamos, tiempo y espacio. Realmente en 2D solo vamos a tener un cortante. Siempre es el subíndice I, con lo cual se quita y ponemos directamente V. Y lo mismo pasa con el flector. El flector sería MZ, pero en 2D le llamamos M directamente. No tenemos que estar repitiendo siempre el mismo subíndice. Bien, en este caso no me he quedado solo con el trozo 1, sino que también voy a representar el trozo 2. Y por el principio de acción y reacción dibujaré las mismas componentes cambiadas de signo. Este sería el esfuerzo N, ¿veis? Ya le he cambiado el signo, lo he puesto opuesto. Este sería el V y aquí tendríamos el M. Fijaros cómo, bueno, las letras de los esfuerzos en el libro están en cursivas y solemos intentar representarlas en cursiva para diferenciarlas de fuerzas, ¿vale? Un esfuerzo es distinto a una fuerza. Porque como veis, si nosotros, por ejemplo, miramos el axil aquí, el esfuerzo se define no como solamente esta fuerza N o como esta de aquí N, sino que se define como la pareja de las dos fuerzas. Entonces, el esfuerzo es la pareja de dos fuerzas opuestas o de dos momentos opuestos, porque una está aplicado en un extremo y la otra estaría aplicado en el otro, ¿vale? Entonces, a la hora de definir los signos, tenemos dos opciones. Por ejemplo, el axil podría ser positivo de tracción o de compresión. El que se define positivo es como el que he dibujado, de tracción. Y esto es un convenio. Es un convenio y dependiendo del libro que miréis, podéis encontrar otros criterios, ¿vale? Por ejemplo, en temas de hormigón, el axil se suele considerar positivo de compresión, porque como no resiste tracción, pues normalmente siempre es compresión, ¿vale? Pero, bueno, nosotros vamos a usar el tracción positivo. El cortante positivo es este. El cortante positivo podríamos decir que es, si nosotros nos fijamos en el centro de la sección, aquí, el cortante o las fuerzas del cortante provocan un momento, las dos en la misma dirección. Pues si ese momento es positivo,
o sea, contrario a las agujas del reloj, entonces el cortante va a ser positivo para nosotros, será este. Y el momento positivo es el que intenta flexionar la directriz así, como una sonrisa. Se suele decir que el momento positivo pues provoca una sonrisa. Así nos acordamos de cuál es el momento positivo, ¿vale? De todas formas, cuando hagamos varios ejercicios, veréis que siempre se usa el mismo criterio, con lo cual se memoriza fácil. Mirad, a la hora de hacer este ejercicio, habría que construir el dibujo un poco al revés de como yo lo he hecho. Primero pondríamos el criterio, ¿vale? El criterio que es lo del centro, ¿vale? Que es lo que tendremos que memorizar. Y una vez que tenéis el criterio, ponéis el opuesto en cada uno de los extremos. Fijaros cómo esta n es opuesta a esta, ¿veis? Y fijaros cómo esta n es opuesta a este. E igual con el resto de fuerzas y momentos, ¿vale? Pues bien, ya tenemos construidos los croquis. Una vez que tenemos los croquis, ahora lo que falta es plantear equilibrio. Vamos a hacerlo. Bueno, el ejercicio realmente lo voy a hacer 2 veces, porque voy a plantear equilibrio en la parte de la izquierda y también después en la parte de la derecha para comprobar que sale igual. Entonces, tenemos... primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0. Aquí quiero aclarar una cosa. En este caso el eje X es el horizontal. Lo tenemos aquí dibujado, aquí arriba, ¿vale? Es el horizontal. Y aquí pues sería este, y esta distancia es X. Pero eso solo es una coincidencia, porque en realidad el eje X es la directriz de la barra. Si la barra está inclinada o es vertical, el eje X estará inclinado o será vertical, ¿vale? Con esto quiero decir que tenemos que tener claro que el axil siempre va según el eje X. El axil no es horizontal, siempre va según el eje X, sea el eje X el que sea. Entonces, si hago sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0, entonces, en este tramo, la única fuerza que aparece ahí en eje X es el axil. Por tanto, sale que n es igual a 0. Dejad que ponga así n en el punto X igual a 0. Ahora explicaremos un poco mejor lo de n de X. Vamos a hacer el siguiente equilibrio. Sumatoria de fuerzas según el eje Y igual a 0. Bueno, en este caso vamos a obtener el cortante, porque si el eje X está reservado para el axil, el eje Y está reservado para la componente perpendicular, que es el cortante, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos 2 fuerzas. El cortante que va hacia arriba, V de X, y la reacción en A, que es más T partido por L igual a 0. Despejando V de X, esto es igual a menos T partido por L. Bien, ahora voy a comentar un poco sobre lo de X. Ya lo he dicho antes, no estoy buscando el cortante en un punto, sino en un punto X. Si este punto le quiero dar un valor concreto, pues si le doy un valor concreto, sustituiré X por ese valor, 1 metro, 0,5, ¿vale? De todas formas, aquí parece que no influye mucho, porque la X no está en la función, es constante. Vamos a ir al momento. Veréis cómo ahí aparece ya la variable. Sumatoria de momentos igual a 0. Fijaros en este trozo. ¿En qué punto deberíamos coger momentos para calcular m? Por supuesto, ya sabemos que el punto puede ser cualquiera, pero lo adecuado es coger el que menos fuerzas involucre, y sobre todo si son incógnitas. Entonces, aquí el punto más adecuado es este, el punto O, que es donde está precisamente el corte por X. ¿Por qué? Porque quita de un golpe 2 incógnitas, el cortante y el axil. De manera que el cortante y el axil no van a provocar momento. Y si he tenido un eventual error en el cortante o en el axil, no lo arrastro.
Entonces, tomo momentos respecto a O. Y tomando momentos respecto a O, provoca momentos M y provoca momentos la reacción T partido por L. Y ya está. Entonces sería aquí coger M, que es positivo, y T partido por L provoca momento negativo respecto a O, menos T partido por L por el brazo que es X, igual a 0. Despejando me queda que M de X es igual a T partido por L por X. Como veis, aquí sí se ve como la ley de flectores es una función que depende explícitamente de X. ¿Vale? Tenemos aquí la X. Es una línea recta, lo que nos ha salido, ¿vale? Al contrario, con una cierta pendiente, al contrario que los anteriores, que son constantes. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la parte de la derecha y repetimos los cálculos. Ahora tenemos que ver este tramo. Esta distancia, si esta distancia es X, esta, la que va de O a L, será L menos X. Bien, dicho eso, la sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0, me va a dar el axil. Fijaros, en rigor, si yo estoy considerando las fuerzas positivas hacia la derecha, esta n va hacia la izquierda, por tanto yo escribiría aquí menos n de x. Y como no hay más fuerzas, pues diría que menos n de x igual a 0. Siguiente. Sumatoria de fuerzas según el eje Y igual a 0. Pues tenemos el cortante, V, que va hacia abajo, y T partido por L, que va hacia abajo. O sea, las dos serían negativas. Pues sería menos V en el punto X menos T partido por L, igual a 0. Despejando V de X, pues el cortante me queda igual a menos T partido por L. Y por último, tomando momentos respecto del punto O, pues tendríamos que, bueno, el momento es negativo, M, pues directamente menos M de X. Tenemos aquí el momento T, como sabéis, un vector libre se suma directamente con su signo, y el momento de la reacción, que es T partido por L hacia abajo. Esto me da también un momento negativo, ¿vale? Negativo. Entonces será menos T partido por L por el brazo, que es L menos X, igual a 0. Despejando y operando, pues aquí queda M igual a T menos T partido por L y por L, lo que he hecho es introducir dentro del paréntesis el T partido por L, más T partido por L y por X. Como veis, este al final se cancela con este y me queda lo mismo que antes, que M de X es igual a T partido por L y por X. Ese resultado coincide con este, al igual que los dos anteriores. Este sería el del cortante y el del axil, pues el axil es 0 en los dos casos. ¿Vale? Entonces, como veis, no es necesario hacerlo dos veces. Lo lógico es hacerlo por el lado que menos trabajo nos cueste, que será normalmente el que tenga menos cargas. ¿Vale? Bueno, así hemos calculado las leyes. Nos falta la representación gráfica. Una ley de esfuerzos no es otra cosa que una función. Pues lo que nos piden ahora es que hagamos la representación gráfica de esas funciones. ¿Vale? Normalmente son funciones lineales o como mucho parabólicas. Lo que pasa es que son lineales o parabólicas a trozos, porque normalmente las estructuras tienen distintos tramos. Aquí solo tenemos un tramo, con lo cual la representación es inmediata.
Bueno, a veces es conveniente, lo veremos al final de la clase, dibujar también las reacciones junto a las leyes de fuerza, ¿vale? Para hacer ciertas comprobaciones. Entonces, esas serían las reacciones, y ahora tendríamos la ley de cortantes. La ley de axiles ni la voy a dibujar porque es cero. En cortantes tendríamos que si esta es la barra, ¿vale? Si esta es la barra, el cortante es negativo y constante, ¿no? Menos t partido por L. Pues bueno, el valor negativo se suele dibujar por debajo, ¿vale? Y es constante de valor menos t partido por L. Lo importante a la hora de dibujar el croquis es, aparte de poner el valor, es poner el signo que nos haya salido. Si nos ha salido negativo, os recuerdo que el cortante positivo era el que provocaba un momento positivo respecto al centro, pues es justamente el contrario. Entonces, el croquis del signo sería este. Entonces, esto es el croquis por el que nos vamos a guiar en general a la hora, por ejemplo, de corregir un ejercicio. Ley de momento flector. Cortante y flector. El flector, bueno, el cortante era la ley V de X igual a menos T partido por L, con lo cual es constante, y el flector era M igual a T partido por L y por X. Es una línea recta. ¿Cómo representamos una línea recta? Pues damos, por ejemplo, valor en X igual a 0. Si yo le doy a X el valor 0, en esta función me sale que M vale 0. Y otro en X igual a L, si le doy a esta función el valor L a la X, pues me sale T. T positivo. Bien, el criterio en el cortante, en el flector, es que los positivos se dibujan por debajo, ¿vale? Solamente en el flector. El axil y el cortante se dibujan positivos por encima, lo habitual en una función, pero en el flector es habitual, ya veremos por qué, dibujar el positivo por debajo, ¿vale? Bien, para completar este apartado en el libro tenéis, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, el apartado 1.8, que es el de criterios de signos, donde está explicado todo esto. Y también está explicado que en general nuestras fuerzas y momentos positivos serán estas. Es bueno tener un criterio de signos y seguirlo siempre, porque ya veréis que uno de los problemas que tendremos en el transcurso de la materia a veces es el signo. O sea, a veces podemos decir algo así que suena incongruente, pero se suele decir, no, si yo el ejercicio lo sé hacer todo menos el signo, ¿vale? Entonces, para evitar eso vamos a intentar seguir un criterio escrupuloso de signos desde el principio. Y es verdad que cuando se tiene más experiencia y se sabe mejor hacer las cosas, podemos tener un criterio de signos variable. No es que no se tenga criterio de signos, es que en cada parte del problema incluso puedo cambiar el criterio. Pero es porque ya sé lo que estoy haciendo. Si lo hago sin saber lo que estoy haciendo, lo que obtengo son resultados erróneos, ¿vale? Entonces, en principio, ¿qué hacemos? Criterio de signos, el que viene aquí explicado, que consiste en lo que he comentado de los esfuerzos, más el de la fuerza y bueno, un poco más. Ahí lo tenéis, ¿vale? Equilibrio de la rebanada. En primer lugar vamos a definir
rebanada, ¿vale? La rebanada de una barra es un trozo elemental de barra comprendido entre dos secciones que están separadas un diferencial de longitud sobre la directriz. ¿Vale? O sea, si tenemos aquí la barra con su directriz, por ejemplo, dibujamos dos secciones, sabéis que una sección siempre tiene que ser perpendicular a la directriz. Esas dos secciones tienen que estar separadas un diferencial de x, ¿vale? Entonces este trozo de volumen es una rebanada. Tened en cuenta que por tanto se trata de un volumen diferencial, ¿no? Es un volumen diferencial, ¿vale? Bien, ¿y cuál es la utilidad para que vamos a usar la rebanada en este epígrafe? Pues la utilidad que va a tener este equilibrio de la rebanada, vamos a escribirlo, utilidad del equilibrio es analizar la variación de los esfuerzos a lo largo de la directriz, ¿vale? Bien, pero antes de seguir quiero hacer una aclaración respecto al diferencial de x. Bueno, todos conocemos la nomenclatura de diferencial de x, pero ¿qué representa en matemáticas un diferencial? Un diferencial es algo infinitesimal, es algo que tiende a cero. Un diferencial sería un incremento de x, pero que tiende a cero. ¿Y eso cómo se escribe en matemáticas? Diferencial de x es el límite de incremento de x cuando incremento de x tiende a cero. Es una variación, pero que tiende a cero, ¿vale? Bien. El trabajar con diferenciales nos ahorra tiempo y los cálculos son mucho más rápidos, pero nos obliga a pasarnos a lo que se llama el análisis no estándar. O sea, cuando sumemos, cuando multipliquemos, cuando dividamos, no se aplican las mismas reglas que con el análisis estándar, que es el que conocemos habitualmente. ¿Por qué? Porque cuando se suman, se multiplican, se dividen diferenciales, lo que realmente se están sumando, multiplicando y dividiendo no son diferenciales, son límites. Entonces pues tiene unas reglas especiales. Yo no voy a entrar en explicar las reglas, simplemente las voy a usar, ¿vale? Las voy a usar, posiblemente ya las conozcáis algunos, o lo hayan explicado con más detalle o con menos. De todas formas, esto, un poquito mejor explicado, tampoco es que sea, digamos, ningún ensayo matemático, simplemente es algo de andar por casa para entenderlo, lo tenéis en el epígrafe A, ¿vale? En el epígrafe 1, o epígrafe A, a ver cómo se llama, en el epígrafe A, en el apéndice A, mejor dicho, tenemos por título Análisis no estándar y aplicación al equilibrio de la rebanada.
Bueno, por si alguien está interesado en ver un poco cómo se haría esto utilizando los límites y por qué algunas de las reglas, ¿vale?, algebraicas del análisis no estándar. Ya digo, yo directamente pues la voy a usar y ya está, ¿vale? Entonces, el equilibrio de la rebanada lo vamos a hacer para la barra recta. Para la barra curva os lo vais a mirar vosotros por el libro, ya que, bueno, va a ser una materia que tampoco se va a exigir en examen. Vamos a empezar, por tanto, con las barras rectas. Bueno, ya veréis que es muy sencillo. Supongamos que tenemos una barra que tiene cargas puntuales y también cargas distribuidas. Vamos a diferenciar entre los dos tipos de cargas porque el resultado varía un poco, ¿vale? Vemos aquí la barra y, por ejemplo, supongamos que en el punto 1 tenemos cargas puntuales como FI, FX y T. Y en un tramo, como por ejemplo esta zona, pues tenemos cargas distribuidas. P sub I, P sub X, que sería una carga distribuida horizontal, y también una carga distribuida tipo momento, M minúscula, ¿vale? Y aquí analizaremos, por ejemplo, este punto, el 2, que es un punto en el que hay los tres tipos de cargas distribuidas. Vamos al 1. Cargas puntuales. Bueno, en primer lugar vamos a dibujar la rebanada. Tened en cuenta que aunque el dibujo se hace de esta forma, la distancia a lo largo de la directriz es un infinitésimo, o sea, es un diferencial, ¿vale? Bien, aquí vamos a empezar representando las cargas exteriores, FI, FX y el momento T. Y en las secciones, que es donde hemos cortado, porque esto es un corte y esto es otro corte, pues vamos a representar los esfuerzos. Os recuerdo que debemos representar el criterio de signos positivos. Entonces, aquí tendríamos un cortante aquí hacia abajo, un axil hacia la izquierda y un momento de esta forma. Este sería el axil, el momento, el cortante. Y por la derecha, pues los contrarios, ¿no? M, mirad, esto sería M más incremento de M, porque realmente el esfuerzo por la izquierda no va a ser igual al esfuerzo por la derecha, ya que el corte no es en el mismo punto, sino que hay una distancia. Hay una distancia entre la cara de la izquierda y la cara de la derecha. Este sería N más incremento de N. Y aquí tendríamos el cortante V más incremento de V. Entonces, como hemos dicho antes, este es el primer paso en muchísimos de los problemas que se nos plantean, que es hacer un croquis adecuado de la situación. A partir de aquí, basta con plantear equilibrio. Empezamos con el axil. El axil va según el eje X. Pues hacemos sumatoria de fuerza según el eje X igual a 0. Por tanto, tendríamos N que va hacia la izquierda, negativo. N más incremento de N que va hacia la derecha, positivo. ¿Qué más tendríamos? La única fuerza que me queda por aplicar es F sub X, que sería positivo. Se cancela menos N con N y lo que me queda es que incremento de N es igual a menos F de X. Ya tengo la primera ecuación del equilibrio de la rebanada, que lo que me viene a decir es que el incremento del axil es igual a la fuerza aplicada en el eje X, cambiada de signo.
Vamos a repetirlo para el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Pues tenemos V hacia abajo, negativo, y por la derecha más V más incremento de V y me faltaría la fuerza en I, F sub I. Pues al igual que antes, se cancelan los dos primeros sumandos y me queda que el incremento de V es igual a menos F sub I. ¿Vale? Me falta una ecuación de equilibrio. Sumatoria de momentos respecto a un punto O igual a 0. ¿Dónde vamos a poner el punto O? Pues bueno, si os dais cuenta aquí, los incrementos son nuestras incógnitas. Entonces, como los incrementos o variaciones son nuestras incógnitas, lo adecuado es poner el punto O donde están aplicados esos incrementos, o sea, aquí. Y así evitamos que produzcan momentos. Ese sería el punto O. Bien. El momento negativo más el momento por la derecha, que es un momento positivo de m más incremento de m. El momento puntual, que es positivo, que vale t. Vamos a ver el dibujo, a ver si me falta algo más. He puesto este momento negativo, el t y este de aquí. Pero ahora bien, respecto al punto O, aquí hay fuerzas que provocan momento, que no he puesto aún. Por ejemplo, n no provoca momento porque pasa por O, pero v sí provoca momento, cuyo brazo es diferencial de x. Respecto a estas, f sub x no provoca momento, pero f sub y sí, cuyo brazo sería diferencial de x partido por 2. Entonces, pondríamos aquí más v por diferencial de x menos f sub i por diferencial de x partido por 2, igual a 0. Bien, los dos primeros términos se cancelan, como antes, y aquí me queda los últimos sumandos que los voy a analizar. Incremento de m es mi incógnita, voy a dejar ahí, y todo lo demás se supone que lo conozco. Mirad, esto de aquí es el producto de un número real por un diferencial, igual que este, un número real por un diferencial. El producto de un número real por un diferencial me da un diferencial de primer orden, y la suma de dos diferenciales me da un diferencial de primer orden. O sea, esto de aquí es diferencial de primer orden. Y t, claro, t si no es 0, pues será un número real distinto de 0. En definitiva, un número real sumado a un diferencial de primer orden vale el número real. O sea, esto es igual a t más 0 más 0. Y esa es una de las reglas del análisis no estándar, que provienen de que los diferenciales son límites, de cosas que tienden a 0. Entonces, bueno, en el apéndice lo tenéis un poquito explicado esto, pero como digo aquí, yo simplemente me voy a limitar a poner la regla matemática. Aquí la regla matemática es que si sumamos un número real más un diferencial de primer orden, lo que me queda es el número real. ¿Vale? Entonces, lo que me ha quedado es, de los tres sumandos últimos, este. Si despejo, pues me queda que incremento de m es igual a menos t. Y ya está. Simplemente hacer una precisión. El siguiente razonamiento es incorrecto. Yo podría decir, bueno, es que un diferencial es algo muy pequeño y se desprecia frente a t. ¿Vale? Eso es erróneo. ¿Vale? Porque t no sé lo que vale, podría ser 10 elevado a menos 8, yo que sé lo que vale t. Entonces, no es que estemos despreciando nada, simplemente es que los otros sumandos son 0, porque son límites que van a 0. ¿Vale? O sea, aquí no hay aproximación ninguna. Bien, hemos visto el caso 1.
equilibrio de la rebanada con cargas puntuales. Ahora vamos a ver el 2 y último. Equilibrio de la rebanada con cargas distribuidas. Bueno, el croquis es muy parecido al de antes. Tenemos la rebanada. La directriz, el punto O respecto al cual vamos a tomar momento, igual que antes. Esto mide diferencial de X. Aplicamos las cargas exteriores. P sub X. P sub Y. He puesto justo al revés. Este sería P sub Y, P sub X y los momentos distribuidos M. Los esfuerzos serían V y aquí V más incremento de V, N y aquí N más incremento de N, y aquí M más incremento de M. Y ahora aplicamos equilibrio igual que antes. Sumatoria de fuerzas según el eje X igual a 0. Pues tengo N por la izquierda, que es negativo, más N más incremento de N por la derecha, que es positivo, y luego, como cargas horizontales, tengo P sub X. Pero P sub X es una carga distribuida, ¿vale? Una carga distribuida significa carga por unidad de longitud, o sea, que para calcular la resultante tengo que hacer una integral. Tengo que ver cuál es la carga total aplicada en la longitud en la que estoy estudiando. Imaginad que tengo una función como esta, que el eje X, el eje Y y una función f cualquiera. Si yo quiero calcular el área entre este punto A y este punto B, ¿qué hago? La integral, ¿no? ¿Vale? Pero si yo lo que quiero es calcular el área en una base que mide diferencial de X, ¿qué hago? Multiplicar directamente el valor de f de X por diferencial de X. ¿Está claro? Pues aquí pasa lo mismo. Como la base es diferencial de X, el área es P sub X por diferencial de X. Y esto igual a 0. Perdón. P sub X, ¿no? Estamos con el axil. ¿Vale? El X es el eje, en este caso, según la directriz, que es el horizontal. ¿Vale? El eje X. Este se cancela con este. Y mira lo que me ha quedado. Esto es un diferencial de primer orden. Por tanto, un diferencial es una variación infinitesimal. Y la variación que desconozco de mi axil se convierte, por tanto, en una variación infinitesimal, también en un diferencial. Despejando diferencial de n y dividiendo por diferencial de x, cosas que se pueden hacer según el análisis no estándar, era esto, que la derivada de n respecto de x es menos p sub x, o sea, la pendiente de la ley de axil es la carga distribuida cambiada de signo. Carga distribuida según el eje X. Vamos a repetirlo, porque para el eje Y es prácticamente igual. Sumatoria de fuerzas según el eje Y igual a 0. Mirad, tenemos el cortante que va aquí hacia abajo, negativo. Aquí por la derecha el cortante que va hacia arriba. Y luego el P sub Y que va hacia arriba. ¿Vale? Entonces tendríamos menos V más incremento de V menos, más la carga distribuida. Como he dicho antes, la carga distribuida no es una fuerza. La fuerza es el área. Hay que multiplicar P sub I por el diferencial de X. Entonces, más P sub I por diferencial de X. Esto es el diferencial de fuerza. ¿Vale? Igual a 0. Se cancelan los dos primeros
esto se transforma en diferencial y me queda que diferencial de v partido por diferencial de x es igual a menos p sub i. ¿Vale? El cortante va según el eje y, igual que p sub i. Y ya el último. Sumatoria de momentos respecto del punto O igual a 0. Bueno, vamos a ver un poco el dibujo. M negativo, M más incremento de M positivo y el M pequeñito distribuido positivo. Vamos a poner esos tres, menos M más incremento de M y menos el M distribuido, que hay que multiplicarlo por diferencial de X, porque lo que me interesa en las fuerzas distribuidas es el área, ¿vale? Bien, ¿aquí hay alguna acción más que provoque momento respecto del punto O? Pues sí. Al igual que antes, V, con un valor de V por diferencial de X. ¿Vale? ¿Y cuál más? Pues el P sub I, ¿no? Fijaros que el P sub I tiene una resultante que podría estar aplicado aquí en medio, que es P sub I por diferencial de X, y el brazo, por tanto, sería diferencial de X partido por 2. Entonces, hay que considerar el momento de V y el momento de P sub I por diferencial de X. Pues sería más V, V por diferencial de X, sería el momento respecto a este punto de esta fuerza, ¿no? Que es V, ¿no? Y P sub I por diferencial de X tiene su resultante aquí en medio, pues hay que multiplicar por diferencial de X partido por 2. Bueno, lo escribo y ahora ya lo vemos. Más P sub I por diferencial de X, que esto sería el diferencial de fuerza, por el brazo, que es diferencial de X partido por 2, igual a 0. Esto sería brazo. Ese sería negativo. Sí. Negativo. La M minúscula es positiva también, cierto. Entonces tendríamos, yo creo que así ya está correcto, ¿no? Se cancelan los dos primeros sumandos y aquí aparece algo distinto a lo anterior. Aquí tenemos, bueno, esta es la incógnita, el incremento de M, y aquí tenemos dos sumandos que son de primer orden, diferencial de primer orden, y este de aquí tiene un diferencial al cuadrado, ¿lo veis? Este es de segundo orden. Pues bien, la regla que hemos visto antes se extiende. O sea, si un diferencial de primer orden no suma frente a un número real, un diferencial de segundo orden no suma frente a un diferencial de primer orden. O sea, desaparece. Por decirlo de alguna manera, si yo tengo un diferencial de orden n, cualquier diferencial de orden n más 1 o mayor desaparece frente al n. Entonces aquí el que manda, ¿cuál es? El de primer orden. Los demás desaparecen. Entonces, esto es igual que si ponemos el incremento de m, ya sabemos que se va a convertir en diferencial, y pone aquí 0, ¿vale? Un 0 que representa ese diferencial de segundo orden. Despejando, pues me queda que diferencial de m partido por diferencial de x es igual a menos v menos m. Y esta sería la ecuación de equilibrio de momentos. En el caso habitual de que m sea 0, pues nos queda que la derivada del momento respecto de x es igual a menos v, ¿vale? Y además, si derivamos otra vez, derivando, la derivada segunda de m respecto de x dos veces es igual a menos derivada del cortante, y la derivada del cortante hemos dicho que era menos p sub i,
Por tanto, esto es igual a P sub I. Bueno, son ecuaciones, digamos, que a veces se usan. Sobre todo, las más importantes son las que hemos puesto en los recuadros, ¿vale? ¿Hasta aquí está claro? Derivando. ¿Vale? Derivando. Bueno, antes de comentar algo más, vamos a aplicar estas ecuaciones al problemita que hemos hecho antes. ¿Vale? Os lo recuerdo. Todos los incrementos de las leyes de esfuerzo son iguales a las cargas puntuales aplicadas, cambiadas de signo. Ese sería el primer conjunto. Y el segundo conjunto me dice que todas las derivadas de los esfuerzos es la carga distribuida cambiada de signo, menos el del momento flector, que es la carga distribuida cambiada de signo, pero también menos el cortante. ¿Vale? Bien, pues sabiendo eso, vamos al apartado anterior. En el apartado anterior el problema era este. ¿Lo acordáis, no? Bien. Vamos a ver cómo podemos aplicar esas ecuaciones para ver que estas leyes de fuerza son correctas. Por ejemplo, habíamos dicho que si el cortante sufre un salto es porque hay una carga puntual aplicada, ¿no? Mirad la ley de cortantes, es constante, ¿veis? No tiene ningún salto, no tiene ninguna carga. De hecho, el salto técnicamente se produce al principio, que pasa de 0 a un valor concreto, y luego de un valor concreto a 0. Los saltos están en los extremos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en los extremos? Las cargas puntuales. Precisamente, el valor de los saltos son esas cargas puntuales cambiadas de signo. ¿Vale? Algo más. Habíamos dicho que la pendiente del cortante es la carga distribuida. ¿Aquí hay carga distribuida? No, pues ya sabemos que es que el cortante iba a ser constante. En un tramo que no haya carga distribuida, el cortante es constante, con lo cual, con que lo calculéis en un punto, es igual en todos los puntos del tramo. Más cosas. ¿Qué pasa con el flector? El flector, ¿dónde va a sufrir un salto? ¿Dónde está el momento puntual aplicado? En este extremo. Pues efectivamente, aquí empieza en 0, no hay ningún salto, hasta que llega aquí, que pasa de t a 0. ¿Vale? Es un salto de valor t. ¿Vale? Porque hay realmente de valor menos t, porque pasa de t a 0, porque el momento aplicado es t. ¿Y cuánto valía la derivada del momento? Valía la carga distribuida, que aquí no hay, esa m pequeñita aquí no hay, valía el cortante, ¿no? Cambiado de signo. Deriva esto. Si derivamos esto, ¿qué sale? T partido por L menos T partido por L es justamente el cortante. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí queda demostrado que estas fórmulas de equilibrio de la rebanada son útiles, aparte para temas teóricos, para comprobar, sobre todo comprobar y calcular leyes de esfuerzo. ¿Vale? Además del equilibrio tenemos esta herramienta adicional. ¿Vale? Bien, y como decía, también trabajaremos algo con barras curvas. Poco, pero algo trabajaremos con barras curvas. Entonces, no voy a hacer el equilibrio de barras curvas, porque en principio tampoco se trata de exigir eso, aunque no es muy difícil, pero sí merece la pena que lo miréis y lo comprendáis, ¿vale? Porque al fin y al cabo eso es un equilibrio en dos dimensiones, tampoco tiene más dificultad. Tenéis un apartado que es en dos dimensiones, ¿vale? Y otro que es en tres dimensiones. Entonces, el que digamos hay que mirarse es el de dos dimensiones, que es mirar por el libro, el apartado del libro 192, barra curva plana cargada en su plano. El apartado 193, que además tiene un asterisco, que sería barra curva plana cargada perpendicular a su plano, ese no, ¿vale? Solamente
Tampoco es que tenga mucho más, pero bueno, ya es un poquito más complicado. Vamos a ver este, y si me interesa que sigáis los croquis, sigáis las simplificaciones y que nos quedemos con las fórmulas finales porque las aplicaremos en algún problema.